Bien, bienvenidos todos. Este es una introducción a un taller teórico y casos prácticos de compliance corporativo y legal con el doctor Rubén Darío Merchán Ubaldo. Y voy a dar una pequeña semblanza porque el currículum del doctor es muchísimo. Nos aventaríamos aquí toda la hora, ¿verdad, doctor? Bueno, el doctor Rubén es doctorado, tiene un doctorado en alta dirección estratégica internacional, tiene un posgrado en derechos económicos, sociales y culturales ambientales, ciencias jurídicas y políticas, entre otros posgrados. Tiene una maestría en es autor de 6 libros de especialidad de impartir conferencias y talleres, capacitaciones nacionales e internacionales. Actualmente quiero que nos presuma el doctor en dónde dio curso, doctor, que por eso usted anda bien ocupado. Gracias, muy buenas noches a todas y a todos, y muy amable también por la invitación y en esta presentación del taller que vamos a impartir. Bueno, les tengo una noticia muy buena a título particular y por supuesto la comparto porque tiene que ver con este taller. Próximamente va a haber un congreso internacional en España, en la Universidad Rey Juan Carlos, y envié algunos proyectos, envié de hecho 3 proyectos que prácticamente son algunos artículos, y me los aceptaron. Y uno de ellos se llama Plan de Acción Compliance para Empresas y Organizaciones, que es el que vamos justamente a impartir. Hay que viajar a España en julio. Antes, por supuesto, está el compromiso de estar con ustedes en dictar ese taller tan interesante. Y más que nada, es que a través de este taller, ustedes van a observar justamente la parte teórica, cómo se compone la parte teórica y cómo lo pueden ustedes aplicar en la práctica. Creo que eso es lo interesante. Si ustedes se han dado cuenta, el compliance, pues ya no es una novedad, sino es una realidad. Es una realidad. Ingresó en México y en Latinoamérica a través del compliance penal. Se gestionó mucho debate. Ya se superó el tema si se responsabiliza o no a las empresas. Ahora creo que ya estamos en un segundo escenario. Bueno, ¿y cómo lo aplicamos? Porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales en México, por supuesto, en ese artículo 421 al 425, pues ya se encuentra establecido el compliance penal. Sin embargo, yo he encontrado otras áreas de oportunidad en el sentido de expandir el compliance en forma integral, no solamente hablar en materia penal, sino también en materia civil, en materia laboral, seguridad social, fiscal, administrativo, empresarial. Bueno, todo depende del giro de la empresa a la cual estemos en la posibilidad de aplicar el plan de acción compliance. Ya que me permite también la oportunidad, la directora del colegio, he publicado muchos artículos relacionados con este tema y que llevan implícito tanto la parte teórica como adelante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, me presento. Soy la licenciada Angélica Castillo Wallace, directora general del Centro de Enseñanza y Capacitación, Salas Castillo. Bien, doctor, pues habiendo un poquito de introducción y de información para los participantes, quiero comentarles que su micrófono está totalmente cerrado para que escuchemos 100% y podamos captar la mayor información del doctor, y cualquier duda que tengan lo pueden hacer saber a través del chat. Doctor, a mí me gustaría comenzar haciéndole una pregunta. ¿Qué es el compliance corporativo? Claro, bueno, vamos a considerar 2 conceptos. Primeramente, aquel en el cual identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones, me refiero tanto a las empresas, a los negocios, a las pymes, es decir, el riesgo
de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios. Y esto puede llevar a sufrir pérdidas financieras o pérdidas de reputación. Algo que atesora mucho una empresa, un negocio, una pyme, pues es la reputación, de eso viven. Imagínense si se ve afectada esta. Entonces, esto puede devenir por una falta de cumplimiento en leyes u ordenamientos jurídicos, tanto internos como externos, así como códigos de conducta y estándares de buenas prácticas. Pero hay un concepto que nos da una organización internacional que es el World Compliance Association, en el cual nos dice que es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que adoptan las organizaciones para identificar, insisto, y clasificar los riesgos operativos y legales y a los que se enfrentan, lógicamente, estas organizaciones. ¿Cuál es el propósito? Establecer mecanismos internos, y fíjense lo que voy a manejar, de prevención, de gestión, de control y reacción frente a otras organizaciones o frente al Estado. Es un tanto más preventivo el tema del compliance. Adelante. Bien, doctor. Pues a mí me parece que este es un tema bien importante para todas las personas, pues para todas las empresas, de saber de fondo cómo es que podemos utilizar este tipo de información para nuestro propio beneficio. Me gustaría que nos comentara de dónde surge el compliance. Claro, bueno, también hay dos hipótesis. El primero de ellos, y es el que yo creo más aceptable, es de que surge del sistema financiero o bursátil anglosajón en Estados Unidos, por supuesto. ¿Para qué? Para sanear a las empresas. Históricamente, si vemos esos antecedentes en Estados Unidos, el Estado o el gobierno tenía la obligación de vigilar a las empresas de que estuvieran cumpliendo. Bueno, ahora delega esa responsabilidad del gobierno y le dice a las empresas, pues vamos a implementar un modelo de cumplimiento, compliance, corporativo, para que en lugar de que yo los vigile o los audite, ustedes tienen que cumplir. La obligación es de ustedes. Entonces, invierte esa faceta y es ahí donde surge justamente el compliance. Y hay otro escenario un poco más distante, yo no compagino mucho con él, pero finalmente es un antecedente, es de que tiene su origen en la medicina. ¿Por qué? Porque significa asumir debidamente una terapia, es decir, tiene una larga tradición en países anglosajones como Estados Unidos, como Inglaterra, y que recientemente ha adquirido fuerte presencia en sociedades de nuestro entorno y en especial en el mundo del derecho. Es decir, algunos sostienen que el origen proviene de la medicina. No estoy muy de acuerdo con ese concepto, sin embargo, sí estoy totalmente en el entendido que surge del mundo bursátil o financiero. Adelante. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. ¿Qué países ya implementan el compliance? Sí, pues es un catálogo muy grande. Fíjense que se ha ya implementado, desde luego, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dinamarca, en Canadá, en Australia, en Japón, en Francia, en Suiza y por supuesto en España. España, de hecho, ya tiene precedentes y miren lo que les voy a comentar. Tiene precedentes ya jurisprudenciales en temas de compliance en España. Y Alemania, y justamente se los voy a demostrar en el diplomado o en el taller, ya ha emitido sentencias relacionadas justamente con la responsabilidad de las empresas. Entonces, en Latinoamérica sí hemos avanzado, en el caso de Colombia, en el caso de Argentina, en el caso de Perú, Chile, México, pero todavía creo que falta madurar más el tema, ¿no?
ya evitarnos esa careta donde se pensaba que el compliance únicamente era para materia penal y el compliance prácticamente como que era alguna ilusión. No, no, por supuesto que no. El compliance va más allá, incluso me atrevo a decirles, perdón, de un tema de meter a la cárcel a una empresa, que algunos al principio, cuando tenían esta concepción, así lo visualizaban. No, tiene mucho que ver la parte preventiva. Aquí los abogados nos convertimos más en preventivos, asesorando a las empresas o a las organizaciones, que reactivos, ¿no? Es la faceta muy interesante del compliance. Adelante. Bien, doctor. ¿Cuántos sinónimos de compliance existen? Hay una gama que se ha derivado justamente del compliance, que el compliance pues es del mundo anglosajón. En Latinoamérica se le ha denominado cumplimiento, pero bueno, se los voy a mencionar. Se ha citado un compliance empresarial, un compliance program, un cumplimiento normativo, un compliance corporativo, un compliance legal. Tenemos el caso de guarderías, ¿se acuerdan del ABC? El caso de la guardería ABC, ocurrido en junio del 2019 en Hermosillo, Sonora. Eso se pudo haber prevenido a través de un plan de cumplimiento, con un plan de compliance. Otro evento, tenemos el caso del estadio de fútbol en Querétaro, un partido que ocurrió en el 2022 entre el partido de Querétaro contra Atlas, donde hubo desmanes. Eso se pudo haber evitado con un plan de cumplimiento. Entonces, para que se den una idea, el compliance es como un traje a la medida. El compliance se puede aplicar a cualquier giro, a cualquier empresa, a cualquier negocio, a cualquier organización. Y miren, algo importante, y aquí agrego de lo que comentaba la directora, se implementa, ¿por qué no?, un manejo de crisis. Si hay empresas que en ese momento tienen un tema de una crisis, se les ayuda justamente a prevenir esa crisis, a resolverla, porque la crisis puede ser estar en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, ahí es donde uno les ayuda a manejarlo y justamente a establecer protocolos para evitar que eso vuelva a ocurrir. Adelante. Muy bien, doctor. A mí me parece importante recalcar que tal vez en nuestro país o en nuestra preparación, la mayoría como abogados o como profesionistas en cualquier otra rama, no estamos como muy empapados, tal vez porque en nuestras licenciaturas pues no nos lo enseñan, ¿no? O sea, durante el proceso. Pero ¿por qué es importante que nosotros tomemos este tipo de cursos? Porque desde mi punto de vista y con lo que ustedes estoy escuchando de la expertise del doctor, puede ser un nicho de oportunidad, no solamente para abogados, sino también para cualquier profesionista que esté capacitado en base a este tipo de cursos o este tipo de información para poder asesorar a una empresa. O sea, ya no tiene que ser un particular de decir, bueno, asesoro a una persona que tiene un asunto legal, penal, asesoro a una persona que en materia familiar hubo violencia, en materia familiar que hubo un incumplimiento de obligación alimentaria, en materia civil. Recordemos que esto puede ser un nuevo nicho de oportunidad y que lo debemos de aprovechar, porque hay otra cosa bien importante, doctor, es que hay muy pocas personas que conocen de este tema, y es por eso que en nuestra institución contamos con profesionistas 100% capacitados para poder transmitir este tipo de conocimientos y podamos abrirnos un poco del panorama en donde podemos obtener una oportunidad para nuestro crecimiento profesional. ¿Usted qué opina, doctor? Claro, y resalto lo que usted mencionó hace un momento, porque se piensa que el compliance es
únicamente para abogados. Sí incide mucho, porque hay que hablar de normas jurídicas, por supuesto, pero intervienen, fíjense, intervienen auditores, contadores, pueden también administradores, abogados, por supuesto. Hace un momento citaba en el caso de vacunar o aplicar un modelo compliance a un hospital, a una clínica, y ahí es donde entran los médicos que tienen mucha familiaridad con los aspectos legales. Un médico legista bien puede aplicar un compliance enfocado en el sector salud. Todo depende, insisto, del giro. Y algo de lo cual usted mencionaba, por ejemplo, ¿qué ramas del derecho, fíjense, muy importante, qué ramas del derecho pueden derivarse del compliance? Compliance legal, se puede tocar un derecho empresarial, un derecho penal, un derecho laboral, un derecho fiscal, un derecho administrativo, un derecho civil, ¿no? Un derecho sanitario, un derecho de seguridad en este caso, si es una empresa de seguridad, se puede aplicar finalmente ese tipo de rama o subrama, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Entonces, vean lo integral que pueda representar o que representa un compliance legal. Ya quitemos de verdad de la idea de únicamente hablar de compliance penal, no, eso ya quedó atrás. Yo creo que hoy sí vamos a ver el compliance en su máximo esplendor y que hay países que lo están aplicando justamente de manera muy interesante. Y hay organizaciones, como citaba yo, el compliance internacional, que ya es una directriz para quien se quiera adentrar a estos temas. Adelante. Sí, doctor. Y de hecho, quiero compartir con nuestros participantes que hace unos meses tuvimos un curso de responsabilidad médica y hablando de este tipo, hay gente que incluso combina sus carreras, incluso con la de derecho, porque realmente sí lo ocupan. Por ejemplo, tuvimos en este curso de responsabilidad médica médicos que a su vez estaban en la carrera de derecho, porque muchos de ellos cuando iniciamos curso al momento de que nos proporcionen sus datos y les hacemos llegar un contrarrecibo por el pago que realizan, les preguntamos cuál es su grado de estudios y muchos me decían médico y abogado, algo así. Entonces, incluso hay contadores y abogados, administradores y abogados. Entonces, pues nos tenemos que quitar esa etiqueta. Y bien, doctor, pues a mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué hace mención de un compliance legal? Claro, en el contexto de los abogados, el compliance legal pasa de tener un carácter reactivo a ser más preventivo. O sea, ya sea como un abogado interno de la organización o externo, porque hay consultorías. Y esto representa pues una nueva faceta para ejercer el derecho. Yo pregunto para los que se dedican a la postulancia, al litigio, ¿cuántas veces has aplicado un derecho más preventivo? O sea, la mayoría de las veces nos contratan de manera reactiva. Es que tengo ya este problema y necesito que me ayudes. Ya es una demanda, por ejemplo, ¿no? Dependiendo la materia, por supuesto, de que se trate. No, aquí lo que se trata, de lo que se refiere o de lo que se cita es ayudarles a las organizaciones a prevenir riesgos. ¿Cómo? Revisando su normatividad, por ejemplo, ¿no? Detectando eso donde son vulnerables y ayudarles a corregirlos. Y para eso, por supuesto, los abogados o quien apliquemos el compliance lo podemos materializar. En el compliance se encuentran implícitas, ya decía yo, distintas ramas del derecho, y en el compliance es multidisciplinario. Comentábamos cuántos profesionistas pueden participar en el compliance. Es decir, el compliance no solamente abarca aspectos normativos, sino aspectos también de estándares éticos o políticas internas empresariales. Debo abonar algo. Si ustedes me buscan en internet, buscan mis artículos referente a este tema,
Ya he publicado el plan de acción compliance para empresas y organizaciones que les comenté al inicio que lo voy a presentar en España, en la Universidad de Rey Juan Carlos. He publicado un artículo que es teoría de la empresa buena y de la empresa mala. Por supuesto que la vamos a ver en el taller. Y ahí hace un momento subieron una pregunta que me parece muy atinada. Si el compliance se puede aplicar al gobierno. Claro que se puede aplicar al gobierno. Yo he tenido ya la oportunidad de estar tanto en el sector público como en el sector privado. Y miren, también soy empresario, tengo 2 empresas. Y tengo la oportunidad de conocer esas 3 facetas. Por supuesto que el compliance lo aplico en mis empresas y lo aplico también asesorando a otras empresas, pero no nada más en el medio privado, también en el medio público, que era la pregunta del compañero o compañera. Hablamos entonces de un compliance gubernamental. Hay 2 artículos también muy buenos que pueden encontrar en internet, que los he publicado, se llama Administración Inteligente y Gestión Estratégica, un modelo para mejorar la gobernanza y el servicio público. Y hay otro que van a encontrarse que se denomina el valor de la profesionalización para dignificar el servicio público. Y eso tiene que ver con el cumplimiento normativo o el compliance gubernamental. Adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Existe alguna responsable de aplicar el compliance legal o corporativo? Sí, se llama oficial de cumplimiento o compliance officer. Este tiene diversas funciones, como cuáles: la identificación de riesgos de incumplimiento a los que se enfrenta la empresa, la prevención de los mismos mediante un procedimiento, por ejemplo, de control, la monitorización de la efectividad de los procedimientos implementados, la resolución de problemas en el momento que se produzca, ¿por qué no?, un incumplimiento, el asesorar a los trabajadores de la empresa para llevar a cabo una labor dentro de la normatividad y dentro de los estándares que se tienen, y atiende denuncias por conductas delictivas, realiza investigaciones. Dense cuenta entonces que el oficial de cumplimiento tiene una gran responsabilidad, tiene a su cargo gente, se le denomina en el mundo anglosajón como compliance officer, cobra por supuesto honorarios y tiene que advertir los costos que implica pagarles también a sus colaboradores, los recursos que se van a implementar o utilizar, el tiempo invertido, y goza de una plena autonomía. Pero lo interesante aquí, que es que al final del resultado que pueda arrojar el aplicar un compliance, se lo informa a los directivos o a los socios o al consejo de administración. Este oficial de cumplimiento está obligado a conocer los procesos a través de un flujograma, así como las funciones de los integrantes de la empresa u organización a través de un organigrama. Adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Podría mencionarnos algunos casos reales que se pueden en los que se pueden prevenir con el compliance corporativo o legal? Sí, ya mencioné algunos, caso de la guardería ABC, ¿no?, ocurrido en el 2019, lamentable, en Hermosillo, Sonora, que todavía prendemos la televisión o las redes sociales y escuchamos algunos reclamos, ¿no?, de los padres o de los sobrevivientes, ¿no?, de los niños sobrevivientes de aquel tiempo. Aplicable en el compliance, pues la Polar, ¿no?, que cuando yo vi esta noticia dije, de verdad dije, si yo hubiese asesorado a los dueños, a los directivos, este tema de la Polar no hubiese ocurrido. De verdad no hubiese ocurrido. Porque se revisa justamente los protocolos de seguridad. Entre la normatividad interna que lleva también el tema restaurantero. Pero sí es un todo. Se tiene que hacer un análisis exhaustivo. Y de verdad estoy cierto que ese caso de la Polar
que le resultó muy costoso al restaurante el pagar justamente por ese evento, se hubiese prevenido con un plan de cumplimiento. Comentábamos el caso de los estadios de fútbol. Miren, les voy a comentar también algo. Hace un par de meses me habló un colega, si mal no recuerdo, era de Aguascalientes. Recuerden que en Aguascalientes creo que hacen una feria, la feria de San Marcos, si mal no recuerdo. Y me decía, fíjense que aquí tenemos bastantes ferias. O sea, hasta me dijo así, es un antro muy grande aquí en Aguascalientes que se hace de las ferias, pero nos hemos dado cuenta que son vulnerables a que en algún momento pase algún desmán por la falta de cumplimiento a las normatividades establecidas. Entonces me decía que quería aprender justamente el cómo yo lo aplicaba aquí en la Ciudad de México y en otras entidades federativas donde ya he tenido la oportunidad de hacerlo, porque quería aplicar el modelo para sanear a todo el gremio de ferias, y me parece muy importante. Tuvimos muchas entrevistas de vía Zoom, ¿no? Y 2 presenciales, en donde realmente se aplicó justamente ese tema, y lo va a llevar a cabo para sanear a los empresarios, ¿no? Y les va a ofertar el modelo, y me parece muy atinado. Y el otro, bueno, pues ya les comenté, yo me focalizo mucho en el sector salud, porque también trabajo justamente en el gobierno como apoderado de una institución del sector salud, y ahí es donde aplicamos el compliance, no únicamente en la parte gubernamental, sino en el tema privado, porque yo asesoro a muchos empresarios de clínicas u hospitales que quieren sanear o vacunar a sus organizaciones. Entonces, vean que esto es una realidad y se apuesta mucho por la parte de la prevención. Adelante. Claro, doctor, y de hecho, para muestra un botón, incluso el caso de la Polar, que una vez que fueron a quitar los sellos, 20 minutos después, otra vez. Y otra vez clausurado por incumplimiento, exactamente lo que usted comentaba, de algunos, pues de la norma, de algunos permisos y demás. Por último, doctor, ¿cuáles serían algunas sugerencias adicionales para las personas que estén interesadas en aprender del modelo de compliance corporativo legal? Claro, miren, les recomendaría que no dejen de perder la oportunidad de adentrarse al mundo compliance, ya que, pues, además de ser novedoso, es un área de oportunidad, pues, para ofertar nuevos servicios jurídicos. O sea, ya sea en sus despachos o estudios jurídicos, o en su caso como una consultoría o aplicando un plan de acción compliance, decía reiteradamente, como un traje a la medida. De manera adicional, en el taller o a los asistentes, les proporcionaría un kit y donde están implícitas algunas estrategias y algunas herramientas que se utilizan en la aplicación del modelo compliance corporativo y legal. Vamos a ver todas las ramas del derecho que se aplican en el compliance. Regreso nuevamente al comentario. En el taller vamos a ver el compliance enfocado en el aspecto penal, en el aspecto civil, en el aspecto de seguridad social, en el aspecto laboral, en el aspecto fiscal, en el aspecto administrativo, en el aspecto gubernamental. Bueno, hasta vamos a ver en algún momento la criminología, si la criminología se puede aplicar en el compliance. Yo he advertido que sí, efectivamente es posible. Y finalmente, les compartiré a los asistentes material como libros digitales, artículos, videos relacionados con el tema y un plan de marketing. Fíjense, un plan de marketing jurídico, de compliance corporativo y legal. ¿Para qué? Para darles tips y puedan ofertarlo y aplicarlo en la práctica. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por habernos dado esta plática de 45 minutos prácticamente. Estuvo muy, muy interesante.
desde mi punto de vista. Me gustaría invitar a todos. Hay una pregunta. ¿Se requiere que el abogado esté certificado? Yo les voy a dar las líneas justamente para poder certificarse en el compliance. Esa información sí se las voy a brindar en el taller, y si la pregunta se requiere, sí, por supuesto, es la antesala, ¿no? Para poder, ¿por qué no considerar ya una certificación y aplicar el compliance? Muy bien, doctor. Pues no habiendo más preguntas, agradezco a todos su participación y esperamos que se inscriban a nuestro curso. Les repito nuevamente, este es un curso que inicia el día lunes. Este lunes tiene un costo de 700 pesos. Es de 2 horas cada día, es 19, 21, 23, 27 y 29 de junio. Para todos aquellos que quieran aprender sobre este tema, el doctor va a dar todas las clases y los esperamos. Muchísimas gracias, doctor, por haber participado con nosotros, por confiar con nosotros, estar con nuestra institución. Y bueno, un personaje como usted que tiene tanta trayectoria, lo conocen en tantos lados, me refiero en tantos lados, no nada más en México, sino en el mundo. Busquen al doctor para que vean cuál es su trayectoria, que es una persona, como él un día me comentó, yo tengo una vitrina en redes sociales. Y sí, efectivamente, ustedes buscan al doctor y efectivamente tiene una vitrina de toda la experiencia que él tiene. Agradezco mucho su apoyo y participación y bueno, pues damos por terminada esta plática. Muchísimas gracias a todos ustedes.